En esta práctica nueva de base de datos, continuamos con el uso de C-Charts dentro de Visual Studio. Vamos a ver los condicionales, las estructuras condicionales. Vamos a ver los proyectos que hemos hecho, empezando por el proyecto 15. Tenemos aquí, proyecto 15. En este caso vimos la estructura if. Simplemente establecemos una variable, en este caso edad 44, y le decimos que si la edad es mayor a 40, nos enseña esto en pantalla. Si le damos play, y nos va a decir, está llegando a la vejez. Vamos con el proyecto 16, continuando con los condicionales. Uy, perdón, tenemos que abrir un nuevo proyecto. Vamos con el 16. En este caso tenemos un if con un else, que nos va a permitir mostrar dos resultados dependiendo del dato que introduzcamos. Entonces, definimos la variable edad en 44 y decimos que si la edad es menor a 44, enséñame este mensaje, eres joven, pero si no es igual a 44, enséñame, ya no eres joven. Si le damos a play, si colocamos 44, debería enseñarnos, ya no eres joven. Pero si cambiamos aquí el número, le ponemos 25 y le damos play, nos debería decir el mensaje, eres joven. Arrancamos, aquí está, eres joven. Seguimos con el proyecto 17, vamos a abrirlo, proyecto 17, continuamos con el if, pero vamos a ver cómo metemos un if dentro de otro if. Entonces, igualmente, con el ejemplo de la edad, ponemos una variable edad y le decimos que si la edad es menor a 44 y además es menor a 20, enséñame el mensaje, eres una persona joven. Pero si es menor a 44, pero no es menor a 20, o sea que está entre 21 y 30 y 43, eres una persona joven. Pero además, si la edad es menor a 60, pero obviamente mayor a 44, entre este rango, ya no eres tan joven. Y en caso contrario, si es mayor a 60, definitivamente ya no eres joven. Entonces, si yo pongo 91, debería enseñarme este mensaje. Definitivamente ya no eres joven. Le doy a play. Definitivamente ya no eres joven. Pero si yo quiero, si pongo por ejemplo un valor entre 20 y 43, me debería dar el mensaje de eres una persona joven. Entonces voy a poner 34, que es mi edad. Le doy a play y me dice eres una persona joven. Bien, continuamos con el proyecto 18. Vamos a abrirlo. Abrir proyecto 18. Vamos allá, 18. En este caso, vamos a ver el uso del if y el else con una variable string, que también lo podemos hacer perfectamente. En este caso, con los días de la semana, definimos un string, día de la semana. Aquí este es el que vamos a cambiar el jueves. Y le decimos, si día de la semana es igual a lunes, enséñame hoy es el peor día de la semana. Si es igual a martes, enséñame esto. Y así con cada día, si es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero además le vamos a decir que si en caso de que escribamos aquí algo que no tiene nada que ver con un día de la semana, muéstrame lo que has escrito, no es un día. Entonces, si yo coloco jueves aquí, me debería enseñar el mensaje, hoy es jueves. Si yo le doy a play, me dice, hoy es jueves. Pero si yo pongo aquí otra cosa que no sea un día de semana, pongo mayo, un mes, y le doy a play, debería enseñarme lo que has escrito, no es un día. Le doy a play, y tenemos aquí lo que has escrito, no es un día. Vamos con el proyecto 19, siguiendo con los condicionales. 19, lo abrimos. En este caso, vamos a ver que podemos hacer lo mismo que hacemos con el if, pero con un switch y agregando un caso un case para cada día de la semana. Entonces, lo mismo, definimos la variable de arriba, string día de la semana, y le decimos switch día de la semana y ponemos un caso para cada uno. Case lunes, si el caso es lunes, hoy es el peor día de la semana y tenemos que darle un break. Si no le colocamos el break, él va a seguir ejecutando todo esto
hasta que consiga la palabra que estamos colocando aquí. Entonces hacemos lo mismo para martes, que es martes, hoy es el segundo peor día de la semana, y lo mismo para el resto de días, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y colocamos un default, que en este caso sería, en caso de que escribamos una cosa que no es un día de semana, nos enseña este mensaje. Entonces yo coloco aquí sábado, me debería decir, hoy es el mejor día de la semana. Si le doy play, hoy es el mejor día de la semana. Si coloco martes, debería decirme, hoy es el segundo peor día de la semana. Aquí lo tenemos. Y de esta manera vemos cómo, utilizando el switch, podemos hacer lo mismo que con el if. La diferencia es que el switch es un método más nuevo, más reciente que el if. El if else es un método más antiguo, pero funciona igualmente como el switch. Vamos ahora con el proyecto 20. Vamos a abrir el proyecto 20, que lo tenemos aquí. Y en este caso vimos la estructura de bucle for. Entonces, si yo digo para una variable día igual a 1, donde día es menor o igual a 31 y día aumenta de 1 en 1, colocamos el día más más. Para esta condición, enséñame, hoy es el día, encadenamos día con la variable día del mes. Entonces él debería colocarnos todos los días del mes. Hoy es el día 7, 8, 9, 10 hasta 31, empezando con 1, que subimos aquí, va desde el 1 hasta el 31. Vamos con el proyecto 20 para seguir viendo las estructuras condicionales. Bueno, el 20 fue el que vimos ahora. Sí, el 20. El 20 fue el que vimos ahora. Vamos a abrir el 21. Abrir proyecto 21. Y en este proyecto 21 vamos a ver cómo colocamos, igual que en el fork, usando el while, vamos a hacer lo mismo. Entonces, para una variable int día igual a 1, aquí sí tenemos que definir que día es igual a 1. Y mientras día sea menor a 31, enséñame, hoy es el día, encadenamos del mes y colocamos el día más más aquí abajo. Es la diferencia que tiene el while con el for. Con el for lo ponemos todo dentro del paréntesis de las condiciones y en el while lo colocamos abajo. Le damos a play y nos va a enseñar el mismo resultado que con el for que vimos en el proyecto anterior. Vamos por último con el proyecto 22, el último de las condicionales que hicimos. Vamos aquí, proyecto 22, tenemos. Y en este caso, lo que hicimos, lo tenemos aquí, proyecto 22, es usar para poder hacer una agenda, vamos a hacer de esta manera. Colocamos string, las llaves. Agenda es igual a new string. 10, le estamos poniendo un límite a la cantidad de datos que va a tener nuestra agenda. Y luego aquí estamos colocando cada uno de los datos de la agenda. O sea, decimos que el dato 0, agenda, es Juan. El 1 es Javier. Luego definimos la variable de longitud igual a agenda.length para que aquí en el console.web podamos encadenar esta variable. Entonces decimos la longitud de la agenda aquí nos debería decir que es 10. Y agregamos un bucle for donde int i es igual a 0 e i es menor a la longitud, o sea, i va a ser menor a 10 y que i vaya de 1 en 1, creciendo. Y queremos que nos muestre el concept.writeLine, la agenda, que nos enseñe todos los valores de la agenda. Si le doy a play, vemos que aquí tengo la longitud de la agenda es 10, que es este primer concept.writeLine. Y tengo aquí los datos de la agenda, Juan y Javier, y tengo estos espacios aquí en blanco que son el resto de datos que deberíamos introducir en la agenda. O sea, si tenemos dos, aquí son 8 datos que podemos colocar. Continuando con las estructuras de control de datos, utilizando el mismo ejemplo anterior, el de la agenda, vamos a ver cómo podemos hacerlo sin tener que colocar el contador de i más más. Para ello tenemos la función for each, donde podemos mostrar los datos de un array colocando el for each, paréntesis, string registro in agenda. Y en el console.writeLine le pedimos que nos enseñe registro, que nos enseñe los registros que están en la agenda que ya lo habíamos definido aquí arriba. Si le damos a play, vemos que nos muestra el mismo resultado del anterior,
pero con otro método. Entonces la longitud de la agenda es 10, que es el primero console.writeLine, y el segundo, el console.writeLine, le estamos pidiendo que nos enseñe el registro de cada registro de la agenda. Vamos al proyecto 24. El proyecto 24. Y en este vamos a ver cómo podemos, vamos a ver una nueva función llamada sort, que es cómo podemos reordenar datos dentro de una base de datos. Entonces, colocamos el string ciudades, new string, le colocamos 10 datos. Aquí estamos colocando 10 ciudades: Valencia, Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Cáceres, Alicante, Castellón, Bilbao y A Coruña. Le decimos que el for each, que ya vimos en el anterior, en el string ciudad dentro de ciudades, que nos muestre cada ciudad, que son estas 10. Y ahora aquí vamos a ver lo que hace en realidad el sort. Queremos array.sort ciudades, colocamos un console.writeLine para separar separar los resultados para que veamos la diferencia de hacerlo con la función sort y sin la función sort. Si le damos a play, vemos que cuando yo utilizo el for each, a ver, aquí está. Cuando lo utilizo sin el sort, me coloca las ciudades tal cual está en el array, en la base de datos, pero con el sort me las ordena de forma alfabética, empezando por la A y terminando por la V de Valencia. Bien, vamos ahora con el proyecto 25, que es uno ya de los últimos de esta práctica, 25. Y aquí vamos a ver cómo podemos crear elementos con C-Charts. Entonces vamos a colocar el mismo ejemplo de agenda. Colocamos string, las llaves, y en este caso le ponemos una coma para decirle que no va a ser solamente una variable, sino que vamos a tener varios campos. Entonces, agenda igual, llaves, y para cada llave colocamos unos datos. Este sería el número, la posición 0, la 1, la 2 y la 3. Dentro de la posición 0 tenemos tres datos: el dato Javier, el dato número de teléfono y el dato correo. Este es el dato 0, 1 y 2. Entonces, esta sería la posición 0 y cada uno de los datos que está dentro de las llaves. La posición 1, 2 y 3. Entonces, le decimos al console.writeLine, queremos que nos muestre, por ejemplo, si queremos que nos muestre el nombre de Juan, tenemos que ir a la posición 2, porque este es 1, perdón, este es 0, este es 1 y este es 2. La posición 2 es todo esto. Y queremos el dato que está en la posición 0, que sería Juan. Si le doy a play, él me va a enseñar Juan, aquí. Lo mismo, si queremos por ejemplo, el correo de Jesús, sería la posición 3 y el dato 2. Posición 3 porque es la tercera, esto es 0, 1, 2, 3, y el dato 2 porque esto es 0, 1, 2, sería el correo de Jesús. Si le damos a play, nos va a dar jesús@correo.com. Aquí está. Vamos ahora con el siguiente proyecto, el 26. Proyecto 26, el penúltimo. Y en este caso, vamos a ver una función. Vamos a ver la programación de funciones o de métodos en C Sharp. Entonces, como hemos visto en NetBeans, cuando usamos Java, tenemos un modo estático, en este caso saluda. Tenemos que arriba primero llamarlo, saluda, y le decimos: hola Tony, soy un método y te saludo. Si le damos a play, él me enseña lo que le pedí. Pero ¿qué pasa? Esto tiene un problema, que si queremos saludar a varias personas, tendríamos que crear un método para cada persona. Entonces, para solucionar esto, vamos al último proyecto, que es el 27. Para solucionar esto, ¿qué es lo que hacemos? Aquí lo tenemos, 27. Creamos aquí arriba llamamos varias veces al saludo para cada nombre: Tony, Viviana, Axel y Andrés. Y en el static void, el string, le ponemos una variable que es nombre. Y en el console.writeLine encadenamos, en vez de poner un nombre en particular, encadenamos la variable: hola nombre, soy un método y te saludo. Y si le doy al play, él me va a saludar a las cuatro personas que tengo aquí arriba: hola Tony, hola Viviana, hola Axel y hola Andrés. Esto es todo de la práctica 10 de base de datos.